Nuevamente, bienvenidos a Introducción a la Teología, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, doren tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito y al que tuerce sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. En esta ocasión vamos a hablar de la experiencia de Dios, que es un término fundamental en la teología y que en los últimos años la categoría experiencia de Dios ha tomado mucha fuerza. Es así que cuando miramos el magisterio de Aparecida, la palabra experiencia sale en muchas ocasiones. Vamos a ver pues la experiencia de Dios y primero vamos a hablar de una noción e importancia de la experiencia. En una equilibrada teología, la experiencia no debe separarse del conocimiento. Una insistencia en este último, como olvido de la primera, incurre en una visión intelectualista y parcial de nuestra religión. Aquí hay que destacar que se debe tener en cuenta la experiencia y el conocimiento, porque si no se tiene en cuenta la experiencia como tal, se cae en el intelectualismo que efectivamente ocurrió en una época a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Algunos teólogos cayeron en una visión intelectualista y esta visión intelectualista se vuelve en una reducción. Entonces, cuando hablamos de teología, hay que tener en cuenta el dato de la experiencia, pero también el dato del conocimiento. El cristiano hace un discurso fuertemente radicado en la esfera pasional del ser humano, es decir, un discurso de amor, esperanza, benevolencia, compasión y perdón. Hay que decir que no solamente el ser humano y especialmente el cristiano es un ser netamente racional, sino que también el ser humano y el creyente pues son seres que también están abiertos a otras maneras de percibir la realidad. Allí también toma importancia la vida de los sentimientos, la vida de las emociones, y por lo tanto el teólogo y la teología debe ser equilibrada. Las ideas y nociones que soportan el conocimiento intelectual mueven poco sin la vivencia, mientras que la experiencia y los movimientos afectivos resultan ciegos y sin rumbo, sin las ideas que deben orientarlos y darles contenido. Como ven, se debe tener en cuenta tanto la perspectiva intelectual como también la perspectiva de la experiencia. ¿Y dónde encontramos la experiencia? En la vida de los santos. La síntesis de nociones y vivencias resulta necesaria para una concepción práctica y real del cristianismo. Cuando se habla de experiencia, no se trata de la mera afectividad ni de una experiencia puramente psicológica que nace y muere en el mundo interior del sujeto. Tampoco hablamos de una experiencia mística. Aquí nos referimos
a la experiencia que se puede encontrar en la vida espiritual ordinaria del creyente. La vida espiritual cristiana contiene diferentes niveles y momentos de intensidad, y sin ser mística en el sentido estricto de la palabra, se halla abierta a importantes vivencias de Dios y de lo sobrenatural. Cualquier experiencia supone alcanzar la realidad de las cosas como algo inmediatamente dado y presente ante el sujeto. Experiencia es el saber vivido, la vivencia de la realidad. Y podríamos decir que la experiencia es una manera de conocer. Resulta actualmente muy importante para la teología recuperar y articular la dimensión experiencial de la vida cristiana, porque en ese marco será más inteligible y significativo el discurso sobre Dios. Como les dije al principio, hoy la categoría experiencia es fundamental para poder comprender la misma teología. Esta tarea implica la aclaración de las relaciones entre fe y experiencia. La experiencia de Dios en la Biblia. Cuando miramos la Sagrada Escritura, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, se observa que hay una experiencia de Dios. La Biblia documenta con sencillez y hondura la automanifestación de Dios al pueblo elegido, es decir, la revelación de Dios. Recordemos que Dios ha tomado la iniciativa y los hombres han respondido desde la fe. El pueblo, tanto colectivamente como algunos representantes destacados, viven la experiencia de Yahvé y sus obras poderosas de salvación. El pueblo hebreo, en su conjunto, testimonia el encuentro verdadero con Dios, que es determinante para su vocación, su misión en la historia y su espiritualidad. Es decir, que cuando miramos el Antiguo Testamento, pues nos vamos a encontrar esa experiencia de Dios que tiene el pueblo y sobre todo ese encuentro entre Dios y su pueblo. La Escritura nos transmite asimismo la experiencia creyente de grandes personajes bíblicos como puede ser Abraham, Moisés, el rey David, Salomón, etcétera, etcétera. La experiencia del Dios vivo se continúa en el Nuevo Testamento en la experiencia de los discípulos que hacen de Jesús y con Jesús. Es decir, que cuando miramos a los discípulos y sobre todo a la primera comunidad cristiana que se refleja en Hechos 2:42, vamos a ver que allí hay una experiencia. Estas vivencias culminan en la experiencia de la resurrección, con el Señor resucitado, presente en medio de ellos. El encuentro del resucitado con los discípulos y las mujeres cambia completamente su existencia. Es una experiencia transformante. Fijémonos la importancia del acontecimiento de la resurrección y cómo la resurrección ha cambiado la manera de pensar, la manera de vivir, la manera de existir. Allí el discípulo de Cristo se deja transformar por el Espíritu de Dios. La cuestión de la experiencia en la teología cristiana. La experiencia religiosa, como tema específico que recibe un lugar en los tratados de teología fundamental y dogmática, aparece en el siglo XIX. Es una cuestión que se origina principalmente en el mundo religioso salido de la Reforma Protestante, aunque posee numerosísimos precedentes en la tradición cristiana desde los tiempos más antiguos. Si miramos la historia de la iglesia y sobre todo la historia de la espiritualidad, vamos a encontrar la experiencia de Dios en muchos hombres y mujeres. Pero ya concretamente el concepto de experiencia se empieza a fraguar, se empieza a profundizar a partir del siglo XIX. Sin embargo, hay que mirar a San Agustín, que contribuye decisivamente a una teología de la experiencia que se halla abierta a la trascendencia divina y supone a la vez un desarrollo de la interioridad humana. Fijémonos cómo San Agustín ha tenido una experiencia profunda de Dios que lo ha cambiado, que lo ha convertido. Y por eso su teología tiene un tono existencial. La experiencia no es en el santo de Hipona ahondar en sí mismo, sino entrar en la fe y en el misterio inefable que la fe vela
y descubre al mismo tiempo. Es decir, San Agustín se abre al misterio, pero capta el misterio a partir de la fe y a partir de allí se desprende una experiencia profunda de Dios que va a cambiar su propia vida. Hay una luz que se hace presente e iluminativa el movimiento de la mente, de modo que la acción reveladora de Dios es comprendida por San Agustín como el don de esa luz íntima al alma. Viene otro santo grande, San Anselmo, es autor de una teología de la fe que incluye un discurso sobre la experiencia creyente. Entonces fijémonos cómo en San Anselmo se va a notar un discurso de la experiencia creyente que va a configurar la vida obviamente de los santos y también la vida de San Anselmo. La verdad cristiana, gustada a través de la experiencia, se convertirá a partir de San Bernardo y de la teología monástica en el eje de la teología espiritual, que en ese tiempo no se ha separado aún de la dogmática. San Buenaventura es un destacado continuador de esta línea teológico-mística. Insiste en una concepción de la teología como saber práctico y no simplemente especulativo. Su obra no es solo la de un maestro en teología, sino sobre todo la de un maestro de espiritualidad. Fijémonos cómo en esta época, estamos hablando del siglo XIII, San Buenaventura no deslinda la teología de la espiritualidad como tal. Libros como el Itinerario Mentis ad Deum, caracterizado por su cristocentrismo y su tendencia mística, plantean una doctrina de la iluminación, que es el presupuesto subjetivo de una auténtica experiencia religiosa. Santo Tomás de Aquino reformula el tema agustiniano de la atracción interna por el amor. Dentro de la dinámica del acto de fe, los dones del Espíritu que Dios concede junto a la gracia llevan al creyente a una experiencia cada vez más honda de la presencia del ser divino y de la verdad y la belleza que se encierran en el misterio de Dios. Se trata de la experiencia que generalmente se denomina mística cristiana. Es un sentir las cosas divinas que se diferencia del saber sobre Dios. Con la Reforma Protestante, el tema de la experiencia reviste un fuerte tono subjetivista que a veces parece comprometer la objetividad del misterio divino. La ortodoxia protestante del siglo XVII se caracteriza por el deseo de presentar sistemáticamente los principios religiosos reformados como expresión directa de la verdad de la Biblia. En el siglo XVIII, siglo de las luces, se tiende a construir un sistema puramente racional de nociones religiosas fundado en la naturaleza humana. Los teólogos protestantes del siglo XIX insisten en la experiencia personal como lado subjetivo del principio protestante y como criterio independiente de la verdad religiosa. La teología protestante ha desplegado así sucesivamente un abanico temporal de 3 siglos, 3 criterios o principios: Biblia, razón, experiencia, cada uno de los cuales ha manifestado una fuerte inclinación a imponerse de manera absolutista y con olvido de los otros dos. Fijémonos entonces el problema de la reforma. En un momento se apeló a la Biblia, en otro momento a la razón y por último a la experiencia, pero el problema está en que se desligó estos 3 momentos y la verdadera teología debe tener en cuenta estos momentos: Biblia, razón y experiencia, pero también deben apelar al dato de la tradición. Fe y experiencia. Existe una estrecha relación entre fe y experiencia cristiana. O sea, hay una relación profunda. Es una relación de cierta circularidad, porque la fe procede de una experiencia religiosa en la que se incoa, y a su vez la experiencia cristiana es como el desarrollo de la fe en el sujeto. La conexión entre experiencia y fe permite evitar los dos extremos que pueden ocurrir en la vida práctica del creyente: el intelectualismo y el emotivismo. Es decir, hay que tener cuidado
de caer o en un intelectualismo o en un emotivismo. Hay que tener en cuenta que la verdadera teología debe tener en cuenta el aspecto intelectual, el aspecto emotivo, es decir, el aspecto objetivo y también el aspecto subjetivo. La fe supone conocimiento y experiencia del misterio divino y tiene, por tanto, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Eso es muy importante. No se puede desligar el aspecto objetivo del aspecto subjetivo, pero tampoco se puede caer en el mero aspecto subjetivo sin tener en cuenta el aspecto objetivo, que ese ha sido el problema de algunos teólogos de la Reforma. Una fe que no tendiese a la experiencia del misterio podría ser una fe en cierto modo vacía y abstracta. Por eso la fe implica testimonio. La fe no se puede quedar en ideas meramente, sino la fe debe transformar la vida del creyente. Y el creyente debe responder a partir del testimonio. Una experiencia sin contenido claro de fe podría desembocar en irracionalidad o en un simple entusiasmo religioso sin fundamento ni equilibrio. La relación entre fe y experiencia de la que hablamos aquí se apoya en el hecho de que el asentimiento de la fe no descansa o se obtiene en la palabra oída, sino que pide entrar en ella con un deseo de llegar hasta Dios. El Espíritu Santo concede a la persona una suavidad para aceptar la revelación. Esto es muy importante, la función del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender, pero sobre todo nos ayuda a vivir el misterio de Dios en nuestras vidas. Esta suavidad o dulzura interior es una atracción con la que el Espíritu testimonia íntimamente la palabra divina con una acción iluminadora e inspiradora de afectos. Se trata de un instinto espiritual que supone una experiencia interior. Características y condiciones de la experiencia creyente. Se sigue de todo lo expuesto hasta aquí que la experiencia del misterio divino es posible, pero este sentir a Dios se realiza bajo unas condiciones determinadas y presenta características que nos corresponde examinar ahora. Es decir, que la experiencia de Dios tiene unas características. La experiencia de Dios no se produce en estado puro, ni de modo directo. Se halla siempre situada, es decir, mediada por el mundo exterior al creyente. Aquí hay que tener en cuenta las mediaciones, porque por las mediaciones vamos captando esa experiencia. Se realiza a través de la experiencia del mundo finito. El hombre hace experiencia de Dios a través del mundo finito, como punto de partida fenoménico que es trascendido en un determinado momento. Por eso, para nosotros, que somos de la tradición cristiana católica, pues Dios nos habla a través de la creación, como lo dicen los mismos salmos. Y a partir de la creación, de las cosas creadas, vamos a captar ese misterio de Dios. La experiencia de Dios es limitada. Dios es siempre mayor que cualquier experiencia que podamos hacer de Él. ¿Qué significa? Que a partir de una experiencia no podemos captar ese misterio de una manera profunda y determinante de Dios, sino que siempre el misterio de Dios se nos escapa. Pero a partir de esa experiencia intuimos la presencia de Dios en el mundo y sobre todo en nuestras vidas. La experiencia de lo divino es paradójica. No es siempre una experiencia de la luz y del consuelo espiritual. Es también vivencia de la cruz y del abandono de Dios. La comunicación de la experiencia es inefable, no del todo comunicable, pero muchas experiencias se hallan, sin embargo, llamadas a ser comunicadas a los demás por su propia naturaleza de carisma, concedido para el bien
de toda la iglesia. Comprobación y autenticidad de la experiencia. Se puede decir que una experiencia solo es válida en la medida en que se confirma. Hace falta lograr y articular una comprensión racional de la experiencia religiosa y cristiana, porque ésta no puede justificarse a sí misma sin un fundamento o base exterior que lo sostenga objetivamente. Se trata, por tanto, de discernir si una experiencia espiritual determinada que se presenta como cristiana lo es realmente. Aquí vemos el papel del discernimiento, que es fundamental y que el Papa Francisco nos ha hablado en muchas ocasiones del papel del discernimiento en la vida cristiana. ¿Y qué significa esto? Que todos los bautizados, es decir, todos los cristianos, están llamados a discernir, y sobre todo a discernir esa experiencia de Dios en sus vidas. Podemos invocar 4 criterios como verificadores más importantes de la experiencia humana. Estos criterios de verificación no actúan o se cumplen por separado. Hacen falta todos, en mayor o menor medida, para discernir la validez cristiana de una determinada experiencia. Entonces aquí el autor nos menciona unos criterios. El primero es la racionalidad. Este criterio resulta fundamental para distinguir genuinas experiencias de otros fenómenos psicológicos caracterizados por el sentimentalismo, conmociones anímicas y alteraciones morbosas de la sensibilidad. La experiencia verdadera no conlleva anormalidad ni irracionalismo. Eso es muy importante. La experiencia verdadera no es irracional ni tampoco anormal. Referencia cristológica. La vida cristiana siempre tiene como referencia y conduce a Jesús y a su Espíritu. Es decir, que esa experiencia de Dios nos debe conducir a Jesús y a su Espíritu. Una experiencia fuera de Jesús y fuera del Espíritu no es propiamente una experiencia cristiana. Integración eclesial. El cristiano vive en la iglesia y a partir de ella. La verdad sobre Dios es inseparable de la iglesia, donde aparece el verdadero rostro de Jesucristo. Y por último, coherencia cristiana. El criterio práctico para discernir la experiencia tiene ondas evangélicas. Todo árbol se conoce por sus frutos. Entonces, fijémonos los 4 criterios de una verdadera experiencia cristiana. Espiritualidad y teología. La teología es una de las vías en la búsqueda del conocimiento de Dios. Comparte esta búsqueda con la vida contemplativa o espiritual. La reflexión cristiana debe ayudar a rehacer la unidad perdida, o por lo menos debilitada, entre dogmática y espiritualidad. El sentido del misterio divino es muy apto para impregnar la especulación teológica con un tono de respeto y veneración que la enriquecerá y evitará en el teólogo la tentación de querer explicarlo o iluminarlo todo. Ya hemos visto entonces ese concepto de experiencia que, como les dije al principio, es muy importante para la teología y sobre todo para la teología contemporánea. Ahora vamos a pasar a un segundo capítulo, la teología, ciencia de la fe, el carácter científico de la teología. A lo largo de la historia del pensamiento humano, se han dado modos diferentes de entender la ciencia, en función de las ideas sobre la inteligibilidad del mundo y la capacidad de la razón humana para conocer la realidad de las cosas. Según lo que se entiende por ciencia, se afirmará o no el carácter científico de la teología. Asimismo, como durante siglos la teología ha mantenido un claro estatuto científico, en la modernidad la concepción reductiva de la ciencia ha negado en buena medida el carácter científico a la teología. Y eso es muy importante, porque yo les decía en una clase que a partir de la modernidad se coloca en tela de juicio el concepto de Dios, el concepto de revelación y el concepto de fe. Y también se niega que la teología sea propiamente
una ciencia. Argumentos que niegan su carácter científico. Hay unos argumentos. El primero de ellos, falta de planteamiento crítico. Se rebate a veces la pretensión científica de la teología, diciendo que ésta tiene que aceptar necesariamente la revelación divina como fuente incondicionada de conocimiento a la que no se pueden hacer preguntas, lo cual contradice, se afirma, normas fundamentales de la cientificidad. Carece de evidencia. Otros sostienen que los principios teológicos carecen de evidencia y que, por lo tanto, la teología es semejante a un ser construido sobre arena. Puede contribuir a edificar el espíritu, pero no merece el nombre de ciencia. No verifica sus conclusiones. Se afirma que la teología no verifica sus conclusiones y que no puede entonces originar en la mente la certeza que produce lo que ha sido válidamente comprobado. Es un conocimiento poco desarrollado. Ciertos pensadores han despreciado el carácter científico que correspondería a un estudio infantil e inmaduro en el desarrollo intelectual de la humanidad. La fe no debe ser científica. Incluso desde el mismo campo teológico, algunos autores no han aceptado la naturaleza científica de la teología. Y la teología para algunos es ideología. Al pretender justificar la fe dada y servir a la iglesia, la teología se entiende a sí misma como una especie de ideología. Esos son los argumentos que dan algunos para negar el carácter científico de la teología. Fundamentación del carácter científico de la teología. Decimos que la teología cristiana es ciencia, porque es una exposición racional y coherente de un objeto bien preciso, como son los misterios revelados, examinados a la luz de principios bien definidos, que termina en una comprensión más honda de esos misterios. Entonces es una exposición racional, coherente de un objeto bien preciso. ¿Y cuál es el objeto? Son los misterios revelados. Santo Tomás adopta el concepto aristotélico de ciencia y trata de demostrar que ese concepto cuadra satisfactoriamente a la teología. Arranca de la idea de Aristóteles, para quien las ciencias humanas se encuentran ordenadas y jerarquizadas entre sí, de modo que en algunos casos esa jerarquización afecta a los principios o bases de la ciencia. Mientras hay ciencias que parten de principios evidentes para la observación y el conocimiento inmediato, hay en cambio otras que proceden de principios no evidentes por sí mismos, sino que son objeto de demostración o fundamentación en otra ciencia. Estas últimas ciencias se hallan, por lo tanto, subordinadas o subalternas a las primeras. En base a estas nociones, Santo Tomás define la teología como ciencia subalternada de la ciencia de Dios y de los bienaventurados. El teólogo no puede comprobar por sí mismo las verdades afirmadas por la ciencia superior, pero acepta esos contenidos y a partir de ellos inicia y desarrolla su trabajo. Es decir, los teólogos no crean su objeto, sino los teólogos aceptan la revelación y a partir de allí empieza ese desarrollo teológico. La ciencia teológica. Si partimos de una concepción básica de la teología como fe que busca entender, puede afirmarse que la teología está en condiciones de reivindicar su carácter específico y propio como discurso sobre Dios dotado de sentido. Es posible la teología como ciencia. Entonces, fijémonos que hay dos posiciones. Unos que niegan el carácter científico de la teología y otros que afirman y afirmamos que la teología es una ciencia. La teología manifiesta su condición científica. ¿Por qué? Porque identifica y tiene en cuenta claramente los principios revelados de los que parte en su reflexión. Porque circunscribe con precisión su campo de estudio, que se centra en la realidad y la realización de la autocomunicación de Dios en Jesucristo.
porque procura atenerse a una metodología rigurosa y cada vez mejor comprobada en su coherencia interna, que muestra la ausencia de contradicción en los principios y axiomas, porque se esfuerza en mostrar la homogeneidad y corrección en el modo de derivar los datos obtenidos a partir de los principios. Este esfuerzo incluye la determinación precisa de las relaciones entre las afirmaciones teológicas, la experiencia religiosa acumulada en la Iglesia y las observaciones y análisis de carácter histórico y social, porque los conocimientos que obtiene son comunicables de manera ordenada y sistemática. La existencia de dogmas no supone un lastre para el carácter científico de la teología. El dogma es, por definición, punto de partida para la reflexión sobre la fe. La verdad dogmática admite preguntas que permiten a la teología ser ciencia del desarrollo histórico e intelectual de esa verdad. Entonces, podemos decir que la teología es ciencia por lo que acabamos de mencionar. Teología, ciencia de lo real. El hecho de que el lenguaje de la fe manifieste un cierto carácter simbólico no significa que las doctrinas cristianas representen simples especulaciones simbólicas. El símbolo lingüístico es aquí manifestación de una realidad misteriosa que nos alcanza y que alcanzamos a través de signos humanos. Las categorías de verdad y falsedad se aplican realmente a las proposiciones teológicas. El lenguaje de la teología no es ficticio ni se reduce a una función simplemente orientadora. Dimensiones especulativa y práctica de la ciencia teológica. La concepción científica de la teología exige entenderla como un hábito preferentemente especulativo, dado el importante papel que la razón desempeña en ella. Aquí en el fondo está resonando, recuerden ustedes, la Fides et Ratio, esa encíclica de Juan Pablo II, que nos va a mostrar la importancia del papel de la razón en la teología. Pero la teología no es una suma de teorías ni una ciencia dedicada a elucubraciones de gabinete. Posee respuestas últimas a cuestiones vitales para el cristiano y para todo el hombre. Y debe suministrar luces al entendimiento y dirección a la conducta. La teología es, por tanto, también ciencia práctica, que debe informar la existencia del creyente, nutrir su vida espiritual y motivar e impulsar en él la difusión de la fe cristiana. Es decir, que la teología no solamente da razón, sino también la teología nos invita a actuar, porque la teología en el fondo también pide que tengamos y que estemos abiertos a ese misterio de Dios. Junto a otras manifestaciones de la vida eclesial, la teología contiene excelentes energías y posibilidades para contribuir a la edificación de la misma iglesia y a la transformación de un mundo que debe abrirse a los valores públicos del reino de Dios. La teología como sabiduría. Aquí tenemos que decir que, por un lado, la teología es sabiduría y, por otro lado, la teología es ciencia. Además de ciencia, la teología cristiana es sabiduría, es decir, está por encima de la información y también del simple conocimiento. Los padres de la iglesia profundizaron mucho en la dimensión sapiencial de la teología. Su mirada a la realidad es más penetrante que la mirada filosófica o científica que consideran las cosas solo por lo que son. La teología es conocimiento de todas las realidades divinas y humanas a través de la causa primera, que es Dios mismo, principio del orden universal. Se esfuerza por penetrar en el plan divino. Al penetrar en el sentido de los seres y de los acontecimientos según la visión de Dios, la teología se hace acreedora al nombre de sabiduría y puede desempeñar respecto a las ciencias humanas un papel de unificación y síntesis sin que ejerza por ello ninguna clase de tutela sobre ellas. Nos dice que no basta detenerse en el conocimiento superficial de las cosas creadas y se ofrece como alma de un proyecto civilizador cuyo eje sea el conocimiento de Dios como origen, centro y fin del mundo y de la vida humana. La teología y algunas ciencias sobre la religión.
La teología se distingue de otras ciencias que tienen parcialmente su mismo objeto material, tales como la ciencia de las religiones, la historia de los dogmas, filosofía de religión y la psicología de la religión. Es decir, que lo que cambia en la teología es su objeto formal. ¿Y qué es el objeto formal? La perspectiva con que la teología aborda la realidad de Dios y la realidad de los hombres, apelando a la revelación. La ciencia o historia comparada de las religiones se ocupa en describir el origen, las formas, los contenidos y el desarrollo de las diferentes religiones y cultos que existen o han existido a lo largo de la historia de la humanidad. La historia de los dogmas cristianos parte de la base de que en cuanto a expresión humana de los misterios sobrenaturales, las fórmulas dogmáticas han sido fijadas por la Iglesia a lo largo de un proceso intelectual y espiritual que ha tenido lugar en el tiempo. La filosofía de la religión estudia la esencia de la religión, las bases del hecho religioso, social e individual, en la naturaleza del ser humano y los criterios racionales de verdad en asuntos de religión. La psicología de la religión describe la experiencia religiosa del creyente y los procesos interiores por los que el individuo desarrolla su vida espiritual y logra la unión con Dios. Ahora bien, la teología entra en diálogo con estas otras ciencias que van a estudiar el hecho religioso desde diversas perspectivas. Relación entre la teología y las ciencias positivas. Hemos de partir de la idea básica ya recogida anteriormente de que el cristianismo ha sido siempre acogedor respecto a la razón humana y ha adoptado generalmente una actitud positiva hacia las ciencias. Y el modelo lo podemos encontrar en Santo Tomás de Aquino, un santo y doctor ubicado en el siglo XIII, que entra en relación con varios movimientos y sobre todo practica el diálogo con estos movimientos como son los padres de la iglesia, los mismos árabes, los mismos judíos y otros sectores que le sirven al Aquinate para entrar en diálogo y sobre todo para mostrar la fe en Jesucristo. La ciencia moderna se basa en principios que forman parte irrenunciable de la cosmovisión cristiana, tales como la naturaleza del mundo creado, que puede, por tanto, ser investigado por la inteligencia humana y el carácter contingente de ese mundo, que al no consistir en procesos necesarios, exige la experimentación para ser adecuadamente investigado. La ciencia humana puede suministrar a la actividad teológica rigor, orden y valiosas informaciones, mientras que la teología encuentra el sentido último de la ciencia positiva y proporciona a esta las bases y perspectivas adecuadas para desarrollar su trabajo. Llegamos a una parte muy importante, fundamental, para entender el quehacer teológico, y para eso es necesario conocer en qué consiste el método teológico. El método o modo de proceder en la investigación de la verdad científica es muy importante para cualquier disciplina o rama del saber. ¿Qué significa esto? Que todas las ciencias tienen un método. Existe una gran afinidad entre el método de una ciencia y el objeto del que se ocupa. El método es precisamente vía o camino intelectual hacia un campo determinado del saber humano. El método no determina ni construye el objeto de la ciencia, pero influye decisivamente en el éxito o fracaso de la investigación sobre ese objeto. Debe ser, por tanto, adecuado a la naturaleza de lo que se busca. La evolución del método teológico se encuentra muy vinculada a la historia de la Iglesia y también al desarrollo de la cultura y del pensamiento profano. Fijémonos cómo a través de la historia de la Iglesia y sobre todo de la historia de la teología, vamos a encontrar cómo ha ido evolucionando ese método teológico. Recordemos que cada época, especialmente la época antigua,
la época medieval, moderna y contemporánea, tiene diferentes modelos y tiene diferentes maneras de comprender el misterio de Dios. Pero obviamente estas maneras no se contraponen, sino se complementan. Sus etapas corresponden además en líneas generales al predominio sucesivo, aunque nunca excluyente, en la concepción global de la teología, de la función sapiencial, siglos del primero al 12, científica, siglos del 12 al 20 y práctica, siglo 20 y 21. Entonces, fijémonos como estas tres etapas, una primera etapa muy situada en la dimensión sapiencial, allí encontramos obviamente a los padres de la iglesia, la otra etapa del siglo XII al siglo XX, recordemos, siglo XII y XIII, el crecimiento de las universidades, van a profundizar mucho la dimensión científica y obviamente en el siglo XX y XXI se va a profundizar mucho en la praxis. La estructura del método teológico, ¿cómo se estructura ese método teológico? La teología dogmática ha usado habitualmente desde el siglo XIX un modo de proceder que se apoya en dos componentes o fases esenciales metodológicas. Busca la comprensión científica de la revelación a través de dos caminos estrechamente vinculados entre sí, teología positiva y teología especulativa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, hay una primera fase, teología positiva, y una segunda fase, teología especulativa. No debe olvidarse que ambas tareas no son separables y que no serían posibles como dos actividades aisladas entre sí. No, estas dos fases se complementan. Los momentos positivo y especulativo de la teología forman una cerrada unidad. Teología positiva. Vamos a ver qué es la teología positiva. La teología positiva analiza lo que se denomina auditus fidei, es decir, el conjunto de datos, afirmaciones y comunicaciones que forman el depósito revelado para examinarlos con detalle y descubrir el sentido preciso de cada uno. La teología positiva se dedica en primer lugar a estudiar y conocer con detalle y rigor las fuentes propias del quehacer teológico, que son principalmente la Sagrada Escritura y la tradición. La fase positiva de la teología procura entonces determinar y establecer lo que Dios ha revelado y cómo lo ha revelado. Es decir, si lo ha hecho directa o indirectamente, de modo explícito o implícito, o con expresiones oscuras o claras. Las doctrinas reveladas no se encuentran todas en la escritura y en la tradición con la misma nitidez, y es necesario con gran frecuencia un trabajo de interpretación de términos y expresiones. Por eso la importancia de la hermenéutica, que ha sido una ciencia que ha tenido mucha fuerza en el siglo XX. La hermenéutica es fundamental para interpretar, para comprender el dato revelado. La teología positiva es así la ciencia del contenido integral de la revelación, que intenta determinar y trazar toda la historia documental del objeto creído en su revelación, su transmisión y su proposición. Desea conocer, por así decirlo, el cuerpo o la forma externa del dato revelado, con el estilo metódico y exhaustivo que es propio de las ciencias positivas. Reviste gran importancia para el progreso de la teología que exista solidaridad y colaboración entre exégetas, historiadores de la doctrina cristiana y dogmáticos. Fijémonos entonces que para profundizar en la teología se necesita la colaboración, en primer lugar, de los intérpretes, es decir, los exégetas, en segundo lugar, los historiadores de la doctrina y por último, los teólogos dogmáticos y sistemáticos. Teología especulativa, que es la segunda fase. La teología especulativa se ocupa del intellectus fidei, es decir, de comprender los datos y articularlos en un edificio intelectual coherente. La inteligencia de la fe es como la coronación del trabajo teológico,
pero es un punto de llegada que nunca se alcanza del todo. Aunque este momento de la teología se suele llamar especulativo o sistemático, hay que tener en cuenta el carácter aproximativo del saber teológico, que excluye el logro de un sistema cognitivo propiamente dicho. La investigación teológica científica debe hacerse en un clima de veneración religiosa hacia el misterio, en humilde recogimiento ante la trascendencia de la fe, con sobriedad y sin atrevimientos racionalistas, ya que la inteligencia de la fe no puede ser tratada como si fuera el objeto propio de la razón humana. Por eso la importancia de la oración, por eso la importancia de la veneración del misterio de Dios. Y aquí hay muchos ejemplos en la historia de la espiritualidad. Uno de ellos, Santo Tomás de Aquino, como Santo Tomás de Aquino, antes de hacer teología, se colocaba en oración. Y por eso la importancia de que el teólogo sea un creyente y sea un hombre, una mujer de oración, para poder comprender mejor el misterio de Dios. Desarrollo y explicación del método teológico. El esquema metodológico general de la teología se puede resumir en los siguientes puntos. Lo primero que hay que hacer es fijar los datos de la revelación, es decir, mirar los datos de la escritura y de la tradición. Segundo, determinar las cuestiones que esos datos suscitan en sí mismos o en relación con la experiencia creyente del hombre y del mundo. Tercero, reflexionar sobre los datos con ayuda de una visión determinada de la realidad. Y para eso se necesita también una filosofía, pero no cualquier filosofía, sino una filosofía que se abra a la trascendencia. A partir de este esquema, la teología puede adoptar una variedad extraordinaria de opciones metodológicas. Primero, una recta comprensión de la teología como fe que busca entender, lo cual exige a su vez la realidad de un Dios vivo que actúa libremente en la revelación histórica y se acepta y percibe en el acto de creer. Debe reconocer asimismo la capacidad de la razón humana para conocer la verdad y penetrar el sentido último de las cosas con la ayuda divina. Y ha de usar un tipo de filosofía que acepta la realidad del mundo y no entiende la fe como mera creación de la conciencia religiosa del creyente. Este método debe ser además un procedimiento de integración de elementos experienciales, hermenéuticos, filosóficos y pastorales dentro de un marco eclesial. Es decir, que el quehacer teológico debe tener en cuenta estos elementos. Un elemento experiencial, ya lo decíamos, la importancia de la experiencia, un elemento hermenéutico, interpretativo, una base filosófica, pero no cualquier filosofía, sino una filosofía que esté abierta a la trascendencia, y también una dimensión pastoral que nos muestra la práctica de la misma teología. La concepción y aplicación adecuada del método teológico puede regirse al menos por los criterios siguientes. No existe un paradigma metodológico único que pueda o deba considerarse en la forma científica de la teología. Deben existir, por el contrario, diversos modelos y opciones, dado que no hay un método teológico ideal y la teología necesita de esa variedad y complementariedad metodológicas para su desarrollo. Por eso es necesario entonces conocer la historia de la teología y sobre todo mirar las grandes escuelas. Por ejemplo, en la antigüedad, la escuela antioquena y la escuela de Alejandría. En la época medieval, las grandes escuelas, la escuela franciscana y la escuela dominicana. En la época moderna, los movimientos de la época que afectan de una manera directa a la teología, la misma filosofía que afecta a esa teología de la modernidad, y también en la época contemporánea ver los diferentes tipos de teología que no se contraponen, sino que se complementan. Todo método teológico comprende el auditus fidei y el intellectus fidei, es decir, ha de contar con la presencia irreductible del depósito de la fe, como materia prima y datos no cuestionables, y con la razón humana capaz de establecer contacto con la verdad
y de transmitirla mediante el lenguaje. Todo método contiene aspectos falibles y provisionales que llegado al momento deben ser superados. El método no es inalterable y de ahí deriva un régimen de búsqueda continua. Suele progresar por el enriquecimiento de lo anterior, lo cual supone la adición progresiva de nuestros elementos y perspectivas, pero también la eventual situación de esquemas operativos antiguos por otros mejores. El objeto no es nunca en teología un producto del método, es decir, el método en teología no construye su objeto. El objeto es condicionante, no condicionado, y vive al margen de los procedimientos usados para aprenderlo. El método teológico incluye necesariamente la consideración de la incidencia de la doctrina cristiana en la vida del creyente, de la comunidad y de la sociedad eclesial. Es decir, no se desarrolla a nivel puramente mental o abstracto. Tiene en cuenta la experiencia espiritual, trata de enriquecer la vida cristiana y busca establecer contacto con la cultura. Y de ahí la importancia del fenómeno de la inculturación. Vamos a el tercer capítulo, la tercera parte, que es la unidad y pluralidad en teología, el hecho del pluralismo en teología. Unidad no es sinónimo de uniformismo. La teología puede y debe ser una y plural al mismo tiempo. La riqueza y hondura del misterio divino revelado son tantas que no podrán reflejarse en un único sistema teológico, ni estudiarse con un solo tipo de especulación. El pluralismo teológico no es una expresión del relativismo dogmático, ni significa que todas las opiniones religiosas sean igualmente válidas. Recoge el hecho de que existen diversos modos legítimos de reflejar la única verdad revelada. Aquí es bueno entonces ver los movimientos teológicos del siglo XX, que son varios. Está la teología de la experiencia, está la teología de la liberación, está la teología de la cultura, etcétera, etcétera. Hay varias teologías que se complementan y que desarrollan algún aspecto de la revelación. La teología cristiana presenta en el curso de su larga historia abundantes manifestaciones de pluralismo. Diferentes tradiciones teológicas, escuelas y autores individuales son bien conocidas la diferencia entre la teología de Oriente y la elaborada en Occidente. Esto es muy importante conocerlo porque hay varias escuelas, hay varias tradiciones. Por ejemplo, está la tradición agustiniana, la tradición franciscana, la tradición tomista, la tradición de la experiencia carmelita. Es decir, hay varios autores, hay varias escuelas que van a matizar algunos aspectos fundamentales de la teología. Se podrán señalar como causa del pluralismo teológico. ¿Cuáles son las causas? Puede decirse que el fundamento del pluralismo teológico, que es una cuestión típica de la teología católica, se encuentra en la revelación misma. Al comunicarse con los hombres, Dios mismo se ha servido de una gran variedad de causas, expresiones y teologías. El uso de instrumentos conceptuales y filosóficos específicos ha determinado también teologías diferentes. Está la teología que tiene muchos elementos del platonismo, está la teología que tiene también muchos elementos del aristotelismo, y están algunas teologías contemporáneas que beben mucho de todo el pensamiento alemán. La pluralidad puede derivarse a sí mismo de las percepciones diferentes intelectuales y espirituales de las que proceden elaboraciones sistemáticas diversas. Consciente de que la teología no solo avanza por la deducción a partir de lo ya adquirido, ni solo por maduración pacífica de lo que posee, sino también mediante el diálogo y la comparación con otros focos de verdad, el Concilio Vaticano II acepta y estimula la pluralidad y anima a plantar la semilla de la fe en el suelo de las costumbres, la sabiduría, las artes y las ciencias de los pueblos evangelizados. Es decir, el Concilio Vaticano II se abre a la pluralidad teológica. Y por eso tenemos que tener una apertura mental a otras teologías.
El concilio habla también de una legítima variedad en el campo de las expresiones teológicas de la doctrina. Esta variedad no va contra la unidad de la Iglesia, sino que por el contrario se ordena a promover el pluralismo y la unidad de la fe. El pluralismo en teología, con la multiplicación de enfoques y opciones metodológicas concretas que comporta, expresa la riqueza de posibilidades de la ciencia teológica, así como sus capacidades operativas de la universidad. Plantea a la vez la delicada cuestión de cómo, en medio de una variedad muy acentuada, puede mantenerse la unidad esencial de la ciencia sagrada y su naturaleza. El método pluralista en teología tiene unos límites que vienen dados por la misma naturaleza del saber teológico y que, lejos de suponer restricciones extrínsecas, constituyen las condiciones mismas de un pluralismo que no debe perder su objeto. Criterios básicos de este campo son: el pluralismo de la teología debe construirse sobre el reconocimiento del carácter objetivo y trascendente de la fe y de la posibilidad de alcanzar la verdad, de modo que ésta resulte la base de una comunicación enriquecedora. Un pluralismo mal entendido, que no tenga en cuenta la creencia común de la Iglesia, será de hecho una amenaza contra la unidad y la pureza de la fe misma. El teólogo debe trabajar en el marco de la fe de la Iglesia como sujeto comunitario, creyente y único sujeto adecuado del misterio y la palabra trascendente. La verdad, la verdadera teología es su unidad y variedad, solo pueden nacer y desarrollarse dentro de la comunidad y de la vida eclesial. Ha de tenerse en cuenta la jerarquía de las verdades, así como el hecho correlativo de que no todas las verdades de fe poseen el mismo rango, algunas pertenecen al núcleo central, mientras que otras se orientan más hacia la periferia. La importante distinción entre sustancia y revestimiento terminológico e histórico justifica y posibilita el pluralismo, y a la vez exige que cualquier teología haya de presentarse como portadora de aquella sustancia sin alterarla como especulaciones excesivas o con el uso de filosofías inadecuadas. Las disciplinas teológicas. La división de la teología en diversas disciplinas por motivos históricos y pedagógicos no debe hacernos olvidar que la ciencia teológica es una, como uno es el hábito teológico de quienes la cultivan. La unidad de la teología deriva de su objeto principal, que es Dios, de su aspecto formal, que es siempre la razón iluminada por la fe, y de los principios en los que se fundamenta y de los que arranca, que son los misterios revelados. Las diferenciaciones que al modo de ramas pueden originarse en el árbol de la ciencia sagrada no deben nunca entenderse como la fragmentación de un conjunto, sino como expresiones de riqueza espiritual y de vida. Las disciplinas teológicas se apoyan mutuamente y han de ser investigadas y expuestas con un método que señale su convergencia. La moral no debe presentarse al margen de la dogmática, y la teología espiritual necesita determinar y tener en cuenta los fundamentos dogmáticos de los temas que estudia. La teología fundamental ha nacido en efecto de la apologética clásica, que toma como cuerpo a partir del siglo XVI en las sucesivas polémicas con protestantes, incrédulos y deístas. Esta apologética tradicional elabora la triple demostración religiosa: existe Dios; cristiana, hay una religión revelada en Jesucristo; y católica, hay una iglesia en la tierra fundada por Jesús. La teología fundamental propiamente dicha figura en primer lugar en la Constitución Sapiencia Cristiana del año 1979 como disciplina principal, con un objeto, un método y una estructura propia. Entonces, fijémonos cómo pues, la teología fundamental, que ya tiene sus raíces en el siglo XVI, va a fundamentarse de una manera más plena en el año 1979. La disciplina se centra en la revelación histórica manifestada por Dios a la humanidad y que tiene en Jesús su momento culminante, en la fe por la que el hombre acoge la palabra divina en el estudio del misterio como categoría teológica básica del carácter religioso del ser humano que se halla
constitutivamente abierto a la revelación. Pero de otro lado, ha ampliado también sus campos de interés con nuevas temáticas, como el ateísmo, las religiones no cristianas, las ideologías y las ciencias humanas. Es decir, que la teología fundamental tiene como son la revelación y la fe, pero además de ello también la teología fundamental entra en diálogo con el ateísmo, con las religiones no cristianas, con las ideologías y con las ciencias humanas. Viene la teología dogmática. La idea y el nombre de teología dogmática como rama específica del saber sagrado aparece en el siglo XVII. La concepción a la que responde la constitución de la dogmática atribuye al dogma una importancia capital para la presentación axiomática de la doctrina cristiana en sus núcleos más característicos. La dogmática es entendida y desarrollada como ciencia del dogma eclesiástico, que tenía la misión de exponer sistemáticamente los artículos de la fe, apoyarlos en razones de la Sagrada Escritura y tradición y analizarlos especulativamente con recursos racionales. La dogmática se diversifica a su vez en tratados que se ocupan de la Trinidad de Dios, la creación, el ser y la obra de Jesucristo, Verbo encarnado, la Iglesia, los sacramentos, la Virgen María y la verdad escatológica. Misterio de Dios. Los tratados dogmáticos arrancan de la consideración del misterio trinitario de Dios, que constituye la base y la raíz de la religión cristiana. Es decir, que el misterio de Dios es fundamental para la teología cristiana en general, tanto en la vertiente católica, en la vertiente protestante y en la vertiente ortodoxa. La Trinidad es cometido primario en la teología por su grandeza, su centralidad y su importancia pastoral. El tratado de la creación del mundo y del hombre por Dios expone lo que podemos llamar el primer acontecimiento de la historia de la salvación, que se planifica luego a partir de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. En el misterio de la creación, que no es una simple verdad cosmológica, Dios Trino pone en juego todos los atributos y ofrece una muestra desbordante de su amor. La creación equivale a una protología, un saber del inicio, porque es la producción de un mundo habitado por el hombre y la mujer que han de perfeccionarlo como tarea vocacional. Cristología. El misterio trinitario es la raíz de la teología cristiana, pero Jesucristo constituye su centro. Todo en la historia de la salvación apunta a Jesucristo y la teología tiene consiguientemente una estructura cristocéntrica. A partir de las afirmaciones de que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, tal como se deriva de la Sagrada Escritura y de la tradición conciliar de la Iglesia, la cristología desemboca en el misterio de la unión hipostática y su formulación dogmática en el Concilio de Calcedonia en el año 451. La mariología se sitúa y estructura en estrecha dependencia orgánica y sustantiva respecto del tratado de Cristo. La antropología teológica estudia la condición creatural de la persona humana, creada a imagen de Dios, su condición pecadora después de la caída original y su justificación y santificación por la gracia. La raíz de la antropología cristiana debe buscarse en la cristología, porque en el Verbo encarnado está la luz que ilumina el misterio del hombre y su destino. La teología sacramentaria arranca hoy de una concepción renovada del misterio, unida al enfoque simbólico propio de los padres de la Iglesia y a una percepción del sacramento a partir de la realidad de la encarnación. La escatología se sitúa en relación profunda con la teología de la creación, de la que constituye la consumación al final del tiempo por la obra de la providencia divina. Contenidos temáticos específicos de la escatología cristiana son los grandes acontecimientos futuros, objeto de esperanza, es decir, la parusía, la resurrección de los muertos, el juicio universal y los nuevos cielos y la nueva tierra. La teología moral posee diversos precedentes en los manuales para confesores escritos a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Aparece como disciplina relativamente autónoma
en el siglo XVI, cuando el género de manual para confesores se perfecciona y amplía para hacerse un libro completo con una parte preliminar de la doctrina moral general y una parte casuística. Los tratados de moral procuran actualmente no separarse de la raíz dogmática de sus enseñanzas y plantear la vida cristiana no solo como un combate contra vicios, sino también como un esfuerzo para lograr, con gracia de Dios, todas las virtudes cristianas. La moral fundamental se ocupa de los principios de la actual moral reflejados en la ley del Evangelio, la moralidad de las acciones y la conciencia. La teología espiritual es la disciplina que trata de Dios trino en cuanto fuente, ejemplar y término de la vida cristiana. La teología espiritual estudia, por tanto, la existencia cristiana en cuanto camino de encuentro y comunicación entre Dios y el hombre. La teología pastoral atiende especialmente a los aspectos salvadores del mensaje revelado y a la verdad dogmática en cuanto que ha de hacerse operativa y eficaz en el mundo a través de la misión de la Iglesia. La liturgia es el cauce sacramental por el que la Iglesia anuncia y celebra el misterio de Cristo para que los fieles puedan vivir de él y dar testimonio cristiano en el mundo. La teología bíblica es la revelación metódica en torno a los conceptos y categorías de la Sagrada Escritura con el fin de ordenarlos en un sistema coherente que permita ver sus relaciones y ayude a su comprensión. El ecumenismo es en la Iglesia el conjunto de iniciativas que buscan la unidad visible de los cristianos católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos. Fijémonos entonces la riqueza de la teología, las diferentes ramas de la teología y por qué las tenemos que conocer, porque hay que conocerlas para dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Entonces, hemos terminado este breve curso de introducción a la teología. Hemos colocado los elementos fundamentales para ese quehacer teológico y el próximo curso es la teología fundamental, donde ya más detenidamente vamos a estudiar el concepto de revelación y el concepto de fe. Este curso de teología fundamental lo comenzaremos el 19 de marzo. Muchas gracias y ojalá sirvan estos elementos para la comprensión de la teología.